necesitaba que tenga un mínimo de 5 y máximo de 7, es todo el trabajo, incluida la carátula y no sé, y todo eso. No, la carátula va aparte. Ok, El mínimo y el máximo es referido solo al contenido de las preguntas, solo las respuestas, digamos. ok, listo, bárbaro. ¿Sí? Gracias. Con respecto al parcial, bueno, tienen tiempo hasta mañana. Mientras que van llegando, para que primero le contesto a Sebastián. No, si te pasaste, si en vez de 7 carillas se entregan 7:30 o llegan a las 8 carillas, no hay problema. Sí, es distinto si hacen 10, sí, traten de sintetizar un poco, pero si es que te pasaste un poquito, no, ya está, no hay problema. Veo si hay alguna pregunta más. Con respecto a los parciales, yo ya les aviso porque, bueno, cualquier problema me avisan que yo estoy trabajando, voy a estar atenta a los mails. Yo voy a corregir la semana, o sea, la última semana de julio los voy a poder corregir porque como tengo una entrega, tengo que entregar un artículo el 24 de julio, estoy como hasta arriba de trabajo y además porque o tengo que leerlos de la computadora o tengo que imprimir 60 y pico, 60 parciales para poder leerlos bien. Es todo un tiempo. Así que yo les aviso para que, bueno, sepan, ¿no? No es que me voy a, digamos, que me voy a colgar, sino que les aviso que estoy con mucho trabajo y por eso lo voy a empezar a corregir a partir del 25 de julio y bueno, obviamente después voy a trabajar rápido, voy a tratar de corregirlos en pocos días, como para que ustedes tengan la nota en esos últimos días de julio. Sí, me lo envían por mail al para todos. Todos tienen mi mail, ¿no? Igual por las dudas lo escribo acá en el chat. Sí, sí, me lo mandan. Eh, y, y cualquier problema que tengan, me avisan por el correo electrónico, lo vamos viendo, no hay problema. Así que, digamos, que no entienden algo o ven que están atrasados y que, qué sé yo, capaz que no llegan al viernes, no tiren, digamos, no abandonen, me escriben y vemos, ¿sí? El segundo parcial no, es para principios de agosto. ¿Dónde tenía yo las fechas? Ay, es para principios de agosto. Ahora no tengo, tenía anotado la duración del cuatrimestre, pero el primer parcial yo lo estaría entregando los primeros días de agosto y también ustedes van a tener una semana. Y ahora no encuentro, acá está. Porque ustedes tienen los llamados de examen, ¿no? Las fechas para el coloquio, el examen, el oral. El primero del 18 al 24 de agosto y el segundo del 25 al 31 de agosto. ¿Sí? Así que ustedes estarían recibiendo las notas a fines de julio y yo a la otra semana les estaría, creo que es así el cronograma, les estaría dando las consignas del segundo parcial. ¿Sí? No, todavía no me contesté, no pude hablar bien con el titular. Lo único que sé sobre el coloquio, le estoy respondiendo a Nicolás, es que va a ser de forma virtual en estos 2 llamados. Me falta corroborar bien el tema de si, ¿se acuerdan que ustedes me habían dicho que habían preguntado y Lucas les dijo que es con el programa breve, ¿no? Eso me falta corroborar. Respecto a, claro, si el cuatrimestre termina el 8 de agosto, exacto, o sea, yo les estaría dando las consignas los primeros días de agosto y ustedes me estarían entregando, tendrían una semana y ustedes me estarían entregando ahí las... Yo creo que obviamente este cuatrimestre no tenemos el problema de que las actas nos van a
la Secretaría de Docentes nos van a estar corriendo con las actas porque me imagino que va a ser un poco más flexible. Ahora apagué el celular y no tengo a mano el calendario, pero nosotros hoy empezamos crisis del 30, viene populismo, izquierda, revolución cubana, populismo, izquierda latinoamericana, revolución cubana y autoritarismo. Nos quedan 4 clases, además de hoy. 5 clases la de la segunda parte. O sea que sí, llegamos justo creo que al 8 de agosto, me parece. Ahora no tengo el cronograma, pero me parece que llegamos. Por eso el tema de no perder la clase de hoy. Si perdíamos la clase de hoy, sí nos estábamos ya desfasados y atrasados con el cronograma. Pero así que en ese sentido yo estaría entregando, vuelvo a repetir para los que empezaron a llegaron un poquito más tarde a lo que estábamos hablando. Yo estaba diciendo que hasta el 24 estoy con un montón de trabajo, así que voy a corregir este fin de semana, 25, 26, 27. Yo para los últimos días de julio les estaría enviando esta nota conceptual, ¿sí? Como dijimos, obviamente muy bueno, es 8-9, bueno, 7, como para que ustedes tengan un parámetro, porque la nota final es la que a ustedes le va a quedar, digamos, en el registro, es la nota que ustedes tengan en el coloquio que vamos a dar, ¿sí? O sea que yo para fines de julio estaría entregando las notas y la primera semana de agosto yo estaría entregando las consignas del segundo parcial, segundo trabajo, segundo control de lectura, ¿sí? Así que ese es el cronograma más o menos. Y acá por lo que me dijeron, el 8 de agosto terminaría el cuatrimestre y las fechas de coloquio es el primer llamado de 18 a 24 y el segundo del 25 al 31 de agosto. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas de parcial, arrancamos, ¿sí? Bueno, tenemos que empezar la segunda parte. Como siempre, cualquier duda me contestan me preguntan por el chat, si se escucha mal o hay algún problema o alguna cuestión. Vamos a empezar entonces con el texto de Díaz Alejandro, América Latina en los años 30, ¿sí? Acá me pregunta Agustina, lo tendríamos que entregar el 8 de agosto. Y es igual que o sea, desde que yo te lo entrego, desde que yo te doy las consignas, tendría que ser, sí, una semana. Me imagino que sí, estarían entregando ese trabajo entre el 7 y el 8 de agosto, el segundo control de lectura. Sí, seguramente. Bueno, entonces arrancamos con Díaz Alejandro, América Latina en los años 30. Hoy empezamos la segunda parte del programa, lo que sería, digamos, toda la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. En el programa original, nosotros este texto de Díaz Alejandro lo dábamos junto al texto clásico de Cardoso y Fararetto, porque si ustedes se fijan en el programa y en los temas que nosotros trabajamos, también para esta segunda parte, esta segunda mitad del siglo XX, está muy presente esa idea de los procesos políticos y económicos, ¿no? Esta idea de que nosotros trabajamos para fines del siglo XIX, ¿no? De que a fines del siglo XIX, 1870, 1880, se da ese doble proceso de incorporación al mercado mundial y de avance y consolidación de los estados nacionales. Bueno, para esta segunda parte también vamos a tener un enfoque que trata de organizar los temas en función de las dinámicas sociales, políticas y económicas. Entonces vamos a ver cómo el crack financiero de 1929, la crisis mundial de 1930, genera también en América Latina
un nuevo modo de acumulación, un nuevo modelo de desarrollo económico y de acumulación, que va a ser el ISI, la industrialización sustitutiva de importaciones, que también va acompañada de cambios esenciales, fundamentales en el rol del Estado, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos adicionalmente este texto con el de Cardoso y Faleto para ensamblar un poco los cambios económicos que se abren a partir del 30, que se profundizan, mejor dicho, a partir del 30, porque la realidad es que todos los países que pudieron orientarse hacia un modelo de desarrollo industrial para el mercado interno fueron países que tuvieron un desarrollo incipiente de sus industrias durante la década del 10, durante el 20, ¿sí? Entonces, el giro que se da, el giro económico del modelo de desarrollo económico que se da con la crisis mundial del 30, también va a generar un Estado con un rol mucho más activo, no solo en lo económico, sino también un Estado que se plantea un poco como árbitro del conflicto de clases, ¿no? Entonces, junto a este nuevo modelo de desarrollo económico, que es el ISI y el mercado interno, también vamos a ver en paralelo un nuevo rol del Estado, que en América Latina se analiza en ese contexto como la aparición del populismo, ¿sí? O la irrupción de los sectores populares, de las masas populares a la vida política, ¿sí? Eso, hoy vamos a ver la crisis del 30 con Díaz Alejandro, y la clase que viene ya vamos a trabajar el tema específico de populismo en México y en Brasil. Es interesante para tener como estas dinámicas en paralelo, pensar este proceso o pensar la dinámica histórica teniendo en cuenta cómo va siendo el proceso económico y también el proceso político, ¿sí? Va de la mano, digamos, este nuevo modelo de desarrollo económico centrado en el ISI con este nuevo rol de los estados que van a ir formando las experiencias populistas, ¿sí? Ahora, hecha esta introducción, el texto de Díaz Alejandro es un texto de economía, ni siquiera de historia económica, es un texto de economía, donde él va a analizar el impacto de la crisis del 30 en función de las variables macroeconómicas y de la actuación de los países latinoamericanos en función de las políticas económicas que pudieron implementar para reaccionar a los efectos que generó el crack financiero del 29. Es un texto técnico, digamos, con todo el lenguaje económico que quizás a uno le cuesta leer, acostumbrado a las ciencias sociales y a otras disciplinas. La idea de Díaz Alejandro no es una idea aislada, forma parte de una interpretación sobre las crisis del 30 que surge de otro economista muy interesante, que su texto tiene una escritura un poco más histórica, que es Bulmer Thomas. Ahí escribí el nombre por si a alguno le interesa. Estos autores, Bulmer Thomas y después Díaz Alejandro, surgiendo un poco de esa argumentación que hace primero Bulmer Thomas, tienen esta idea de que los países latinoamericanos, frente a la crisis que se desata en 1930, van a tener un desenvolvimiento bastante positivo en comparación al impacto que generó la crisis en las economías centrales. Esta es una idea muy fuerte para Díaz Alejandro, ¿sí? Él, analizando las cuentas del Producto Bruto Interno y ciertos valores, ¿no?, o índices de la macroeconomía, entiende que los países latinoamericanos se desenvolvieron bastante bien en comparación de las grandes potencias, o inclusive él compara con Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Entonces, esa es una idea muy fuerte de él. Hay como dos hipótesis centrales en el trabajo. Es una, esta idea, ¿sí?, que la crisis del 30 generó reacciones económicas y nuevas medidas económicas en América Latina, pero que las economías se pudieron desenvolver positivamente. Y segundo, que muchos de esos cambios que tienen que implementar los estados latinoamericanos, los gobiernos,
en materia de política económica no obedecen a cambios ideológicos, sino son respuestas a las circunstancias que abrió la crisis del 30. O sea, son respuestas a una coyuntura económica crítica, donde el mercado internacional se interrumpe, bajan las exportaciones, no se detiene, pero cae también el ingreso de inversiones extranjeras a América Latina. Entonces, frente a una coyuntura crítica, las respuestas, o las políticas, mejor dicho, que implementan los estados latinoamericanos son, como decíamos, no giros ideológicos, o sea, no son políticas que obedecen a una nueva concepción ideológica de las élites latinoamericanas, sino que son políticas pragmáticas que están pensadas para atravesar la crisis. ¿Sí? Esas son como dos ideas muy centrales de Díaz Alejandro. Hecha esta mini presentación de Díaz Alejandro, vamos a empezar la diapositiva 2 con su introducción. Él en la introducción del texto lo que va a hacer básicamente es primero presentar ciertas tendencias, o mejor dicho, las tendencias económicas que se desarrollan en América Latina a partir del crack de 1929. Entonces, una de esas tendencias es obviamente el alejamiento del comercio de las finanzas internacionales, ¿sí? El segundo es el surgimiento de la sustitución de importaciones. Esta es otra idea importante de Díaz Alejandro. La sustitución de importaciones se da sobre todo en las manufacturas, en la industria manufacturera, pero no es exclusivamente, ¿sí?, el ISI un modelo que está solamente centrado en la industria de manufacturas. Él también va a reconocer que hay un proceso de sustitución de importaciones agrícolas, ¿sí? La otra tendencia es la urbanización, el desarrollo de las ciudades. Y el otro elemento es el interés del Estado en la promoción del desarrollo económico, ¿sí? Entonces, una vez que enuncia estas cuatro tendencias, él va a decir esta idea que yo ya se las expresé un poco en la introducción. Algunas economías latinoamericanas se desempeñaron bien en los años 30 en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo va a llevar a cabo este análisis él? ¿Cómo va a organizar su trabajo? Bueno, Díaz Alejandro en este ensayo va primero a contemplar, como decíamos, la actuación económica de cada país en relación a los choques exógenos recibidos, ¿sí? Esa es otra idea muy importante que ahora vamos a desarrollar. Algo dijimos recién, ¿no? Esto está permanentemente presente en su trabajo. La actuación económica, las respuestas económicas de los países latinoamericanos tienen que ver con el hecho de ser políticas pensadas para atravesar ese momento de crisis, ¿sí? Como dice acá en esta frase, la actuación económica de los países latinoamericanos se da en relación a los choques externos o exógenos que reciben sus economías de los países centrales. La otra cuestión que va a analizar son las medidas de política económicas aplicadas por las autoridades y también, como dice, la resistencia de los agentes nacionales privados. Entonces, una vez que explica los temas que él va a recorrer, aparece otra idea importante en su texto, que es: no todos los países latinoamericanos tuvieron la capacidad de reaccionar frente a la crisis, ¿sí? O sea, ahí no le pude dar, no todos los países latinoamericanos pudieron tener la misma reacción frente al crack financiero del 29. Entonces, los países que tenían ciertos instrumentos o instituciones económicas, o bien que tenían cierta autonomía política, él está diciendo, los grandes países que tenían ya un desarrollo más marcado
instituciones estatales, como puede ser Brasil, Argentina, México, los grandes países, o quizás países más pequeños, pero que tenían una gran autonomía política, como Costa Rica o Uruguay, fueron países que pudieron reaccionar a la crisis, que pudieron implementar políticas económicas para enfrentar la crisis económica del 30. Estos serían lo que él denomina los países reactivos, los países que, como dijimos, tienen capacidad de instrumentos para reaccionar frente a la crisis. Después tenemos los países pequeños, como Honduras y los países centroamericanos, que son muy dependientes, son países muy dependientes, o bien son países que no han podido desarrollar instituciones, ¿sí? Políticas y económicas como para tener herramientas suficientes para enfrentar la coyuntura que se abrió a partir del 29. Entonces tenemos los grandes países latinoamericanos con capacidad de reacción y los países pequeños y dependientes que van a tener una actitud pasiva frente a la crisis del 30. Ese sería como el mapa, ¿sí?, territorial que él piensa. Países reactivos que reaccionan, capacidad de implementar políticas económicas, y países muy dependientes o muy pequeños, débiles económicamente, que no tienen capacidad de reaccionar y de implementar medidas económicas frente a la coyuntura que se abre en el 29 y quedan en una actitud pasiva. Una vez que explica o desarrolla esta interpretación, ya nos vamos al análisis de sus apartados. En la diapositiva 4, ustedes tienen uno de sus apartados que es justamente los choques externos y las tendencias. ¿Sí? Entonces, acá él va a empezar a explicar cómo el escenario internacional influye en América Latina. Entonces, el derrumbe del orden económico internacional entre 1929 y 1933 se transmitió en América Latina por los grandes cambios de los precios relativos. ¿Qué significa estos grandes cambios de los precios relativos? Significa que los precios de las exportaciones en dólares bajaron más que los precios de las importaciones en dólares. Y repito, los precios de las exportaciones en dólares bajaron más que los precios de las importaciones en dólares. Los únicos dos países que no vieron afectada su dinámica exportadora, o sea, que no vieron afectados el hecho de que ni bajó la cantidad de sus exportaciones, ni bajó considerablemente sus precios, fueron Chile y Cuba. ¿Sí? Chile y Cuba pudieron mantener su economía exportadora a pesar, obviamente, del deterioro de los términos de intercambio, de la crisis que se abrió a partir del 29, ellos pudieron mantener bastante estable las demandas de sus bienes básicos de exportación. En el caso de Chile, los nitratos, azúcar en el caso de Cuba. A excepción de esos dos países, la mayoría de los países latinoamericanos pudieron bajar rápidamente el precio y la cantidad de sus exportaciones, y en paralelo las obligaciones o la necesidad de seguir importando se mantuvo. ¿Sí? Entonces ahí viene el gran desfasaje o el gran problema que ahora va a desarrollar Díaz Alejandro, que es la famosa balanza de pagos negativa. Entonces, junto con este deterioro de los términos de intercambio, se dan otras tendencias a nivel internacional que afectan a América Latina, como es la caída, la baja de entrada de capitales extranjeros. ¿Sí? Y él acá continuamente marca caída o disminución del capital extranjero, pero no interrupción, o sea, no se interrumpe la entrada de capital en América Latina durante la etapa de crisis. ¿Sí? Sí baja muchísimo. También se da un proceso de reorientación. Muchos de los capitales extranjeros que antes iban a las actividades de exportación, ahora se reorientan a actividades de desarrollo industrial. Se detiene el proceso de inversión. ¿Sí?
Junto con la caída de la entrada de capital, tenemos otro problema, que es que aumenta el servicio de la deuda externa. ¿Sí? Entonces, ambas cuestiones, la caída de los capitales y el aumento del servicio de la deuda, generan una reducción en la capacidad de los países latinoamericanos de poder importar. ¿Sí? Digamos, a pesar de esta situación crítica, ¿sí? Que es básicamente el gran problema de que no la misma cantidad de divisas que tienen que salir sistemáticamente, sea por pago de importadores o por pago de deuda externa, ¿sí? Pese a ese problema, la mayoría de los países latinoamericanos intentaron hacer frente a sus responsabilidades. Recién en 1931, muchos países adoptan la estrategia de dejar de pagar la deuda, dejar de servir, ¿sí? Los servicios y las obligaciones de la deuda externa. En 1934 solamente Argentina, Haití y República Dominicana mantenían el servicio normal de su deuda externa. La mayoría de los países ya habían entrado en cesación de pagos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá nombra algo que ya habíamos dicho recién, es que la inversión extranjera, recuerden, esta es una idea muy importante para Díaz Alejandro, la inversión extranjera directa, ¿sí? La que va directamente a emprendimientos económicos, que puede ser desde agricultura, minería, ganadería. La inversión extranjera no desaparece durante los años 30, pero sí cambia su orientación. ¿Sí? Entonces, frente a la orientación tradicional, que era invertir en exportaciones tradicionales, en servicios orientados al mercado exportador, se favorecen las actividades de sustitución de importaciones, específicamente en el área industrial. Ahora bien, el gran problema, el choque externo más grave que tienen que soportar las economías latinoamericanas, a pesar de esto, a pesar de la disminución de la entrada de capital o del servicio de la deuda que se mantiene, o que baja la cantidad o el precio de sus exportaciones, a pesar de estas tendencias, el choque exógeno o externo más grave que tienen que enfrentar las economías es el surgimiento del nacionalismo y del proteccionismo en las economías centrales. ¿Sí? Para él esta es una idea central. Cuando Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña comienzan a adoptar estrategias proteccionistas, comienzan a arancelar, ¿no?, el comercio, las circunstancias, esa coyuntura es la que empuja a los gobiernos latinoamericanos a la experimentación. ¿Y qué es para él la experimentación? Es la ruptura, ¿sí?, con la ortodoxia económica, es el abandono del laissez-faire hegemónico, ¿no?, desde fines del siglo XIX, y la incorporación de un rol del Estado mucho más activo en la economía y con, obviamente, la implementación de políticas económicas tendientes a, obviamente, intervenir en esta situación crítica. Ahora, para él, esas experiencias de intervención del Estado en la economía o esas experiencias heterodoxas, ¿sí?, en materia de política económica, obedecen al peso de las circunstancias, obedece a que la coyuntura obliga a los gobiernos latinoamericanos a, como dice él, la experimentación. ¿Sí? Bueno, una vez que explica los choques externos, que como decíamos, para él el golpe más fuerte de las economías latinoamericanas es justamente el giro hacia el proteccionismo de los países centrales, va a comenzar a analizar las políticas económicas. ¿Qué quiere decir esto? Va a empezar a analizar cómo reaccionan los países frente a las crisis y qué políticas económicas se implementan. ¿Sí? Bueno, entonces el primer apartado, como decíamos, es las políticas económicas. Vuelve a describir un poco el contexto, ¿no? Dice, bueno, con el estancamiento económico y con el proteccionismo de los países centrales se da una rápida caída de las exportaciones en América Latina,
Y eso se manifiesta en una balanza de pagos negativa. El gran problema que tenía América Latina es que ingresaban menos divisas internacionales y seguían saliendo hacia Europa y hacia Estados Unidos divisas y oro. ¿Sí? Entonces, eso era el famoso problema de la balanza de pagos negativa. A pesar de esta situación, en 1930, va a decir él, si bien las autoridades, la dirigencia de los estados latinoamericanos, de los países más grandes, ponían en consideración, o sea, reconsideraban la posibilidad de romper con las reglas ortodoxas, la realidad es que lo pensaban, como dice Díaz Alejandro, intentaban llevar a cabo alguna, o por lo menos proyectaban políticas para poder romper con esa ortodoxia. Las primeras cuestiones que se empezaron a pensar era sustituir las reglas del patrón de cambio oro con medidas discrecionales de emergencia, dice él, se piensan, pero no se implementan. ¿Sí? La realidad es que comienza a haber una discusión, pero ningún Estado latinoamericano se anima, ¿sí?, a romper, digamos, el juego o romper las reglas de la ortodoxia económica. Son discusiones que se dan entre las autoridades, pero no se implementan. Las ideas de utilizar medidas discrecionales de emergencia y romper con el patrón de cambio, ¿cuándo se terminan de definir? Bueno, recién cuando Gran Bretaña, va a decir Díaz Alejandro, abandona el patrón oro en 1931, y Alemania y Estados Unidos comienzan con sus experimentos, él le dice experimentos, por ejemplo, el New Deal, cuando estos países comienzan con un Estado cada vez más interventor y con políticas que obviamente rompen con esa famosa ortodoxia y con el laissez-faire, recién cuando Gran Bretaña abandona el patrón oro es cuando los gobiernos latinoamericanos comienzan a decidirse, ¿sí?, y a llevar a cabo políticas que rompen, ¿sí?, las reglas del laissez-faire o de la ortodoxia económica. Entonces, a partir del abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña, comienzan las políticas reactivas. Una de las que él analiza y él digamos, analiza puntualmente en un apartado son las políticas de tasa de cambio. ¿Sí? Entonces, como decíamos, hasta el 31 los países o las dirigencias de estos países latinoamericanos debatían o pensaban en utilizar tasas de cambio múltiples, controlar el cambio, pero a partir de que Inglaterra abandona el patrón oro en 1931, los países reactivos, los países grandes que estaban evaluando, como decíamos, controlar los cambios o utilizar tasas de cambio múltiples, se deciden a reaccionar frente a esta coyuntura y la mayoría de los países reactivos van a devaluar. ¿Sí? Los países muy pequeños, como Honduras, Haití, República Dominicana, Panamá y Cuba, no pueden reaccionar y no pueden implementar políticas de tasa de cambio, y ellos quedan atados o conectados, como dice el autor, al dólar norteamericano durante todos los años 30. ¿Sí? Y entonces acá viene otra de sus hipótesis. Los países que quisieron devaluar, van a avanzar hacia una constelación de precios internos, ¿sí?, con mayor rapidez, menos penurias, los países se mantuvieron con tasas fijas, los países pasivos. ¿Qué quiere decir esto de una mejor constelación de precios internos? Bueno, él va a decir que los países que pueden devaluar o quieren devaluar pudieron limitar o manejar mucho mejor la deflación de precios, la escasez de liquidez, de la escasez monetaria, pudieron controlar mejor la cuestión salarial, ¿sí?, las demandas salariales. Entonces, también, en función de esta mejor situación que él va a marcar de estos países,
los países que pudieron devaluar son los países que van a tener mejores condiciones para reorientarse hacia el nuevo modelo de desarrollo económico y el nuevo modelo de acumulación, que es el ISI, la industrialización sustitutiva de importaciones. Bueno, esto es en lo que refiere a políticas de tasa de cambio. Las otras políticas que él analiza de los países reactivos, económicas, es el otro apartado, que es la diapositiva 7, que son otras políticas de represión y diversificación de importaciones. Bueno, él acá lo que analiza es cómo los países latinoamericanos, o bien, elevan aranceles para proteger, ¿no? Obviamente, no solamente su modelo de desarrollo hacia el ISI, sino también, como dice él, básicamente todas estas políticas están orientadas a controlar el déficit de la balanza de pagos. Entonces, o elevan aranceles a las importaciones, o bien implementan restricciones cuantitativas de ciertas importaciones, ¿sí? Y él acá lo que analiza es que muchas de estas trabas a la importación, sea por aranceles o sea por restricciones cuantitativas, se logran muchas veces con acuerdos bilaterales, con acuerdos o negociaciones entre países latinoamericanos y los principales países europeos o los países centrales que compran, ¿no? La materia prima de estos países. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de acuerdo bilateral que él pone es el famoso Tratado de Roca-Russiman de Argentina, y que él lo muestra como un ejemplo donde el Estado y las autoridades de Argentina dan ciertas concesiones para no perder ese mercado, ¿no? Tan importante como es el mercado de Gran Bretaña. También como el de México y Perú, donde directamente ahí, más que acuerdos bilaterales, lo que se va a implementar son controles de importaciones, ¿sí? Controlar qué importaciones pueden ingresar, en qué cantidad, con grandes aranceles, ¿sí? Esa sería la política económica, la actuación o la reacción que tienen los países grandes de América Latina en relación a las políticas de represión y diversificación de importaciones. Las otras políticas que él analiza son las políticas de balanza de pago, que si no me equivoco es la diapositiva 8, la que sigue. Bueno, con respecto a la... Sí, sí, Profe, perdón. Con respecto a lo que acabas de nombrar recién, las restricciones cuantitativas que... Ponerle límite, ¿qué serían no sé, una importación, no sé, específicamente? de un producto químico se puede importar cierta cantidad. O sea, lo que dice Díaz Alejandro es, los países que para controlar qué pueden hacer, o ponen aranceles a los bienes que ingresan, o se le pone restricciones numéricas, puede ingresar tanta cantidad de ese producto. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Entendió la idea del autor? O sea, Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, ahí te contesté. Gracias, profe. Perdón, es o aranceles o fijar cantidades, ¿no?, de ciertos bienes de importación. La otra política es la... tengo que bajar el chat porque no veo. Perdón. Acá me pregunta... que no, sí, mandé el PowerPoint de esta clase. Ahí le contestaron. Tengo que ir bajando, perdón, no veía que tenía que bajar el chat. Entonces, seguimos con el otro apartado, que es otras políticas de balanza de pagos. Con respecto a esta situación, ¿sí?, al déficit que tienen las economías latinoamericanas y sus balances de pago por la caída vertiginosa de las exportaciones, pero como decíamos, las obligaciones que seguían manteniendo hacia el exterior por pago a proveedores
por pago del servicio de la deuda. Acá lo que muestra Díaz Alejandro es que frente a esta situación, los países latinoamericanos optaron por tratar de negociar una reprogramación de las deudas externas, o sea, reprogramar directamente, como decíamos, a partir de 1931, dejar de pagar las obligaciones del servicio de la deuda externa, pero no, esto todo el tiempo lo mantiene y lo marca Díaz Alejandro, no como una postura política, o no como una, como decíamos, un viraje ideológico de las autoridades latinoamericanas con respecto al problema de la deuda, sino básicamente por el gran problema que era la escasez monetaria y básicamente la escasez de divisas internacionales, ¿sí? Entonces, para evitar que sigan yéndose al exterior esas divisas, tenían dos opciones: dejar de pagar, pero sin romper relaciones con los países centrales, buscando una reprogramación de esos servicios de deuda, o también retener y retrasar los pagos a los importadores, ¿sí? ¿Y por qué Díaz Alejandro marca tanto esta cuestión de que no tenemos que entenderlo como una acción política, ideológica de las autoridades latinoamericanas? Porque, él va a decir, porque a fines del 30, cuando ya mejora la disponibilidad de divisas en los países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos volvieron a pagar su servicio de deuda y volvieron, digamos, a buscar o una reprogramación o, digamos, un nuevo plan de pagos, pero ninguno abandonó esas obligaciones. Por eso, para él es tan fuerte esta idea de que todas las políticas económicas que nosotros estamos viendo no obedecen a una nueva matriz ideológica, sino que obedecen al peso de la coyuntura y de las circunstancias. Esto es muy importante para él. Entonces, respecto a la balanza de pagos queda claro, no hay mucha posibilidad. Se reprograma y se renegocia la deuda, o bien se retrasan, ¿sí? O también se suspenden algunos pagos a importadores en los momentos más críticos. Eso es importante. Esto se da sobre todo entre el 31 y el 33. A partir de mediados del 30, la mayoría de los países comienzan a acomodarse y a retomar sus obligaciones, tanto de deuda como las obligaciones que tienen por pago de importaciones. La otra política, el último apartado que trabaja las políticas económicas, es el que él denomina políticas monetarias y fiscales. Bueno, él acá hace una aclaración que él dice, bueno, para él, a excepción de Argentina, la mayoría de los países latinoamericanos no tienen mercados financieros bien desarrollados, y entonces para él es imposible analizar de forma desagregada lo financiero de lo monetario. Por eso lo analiza junto, de forma conjunta. Bueno, con respecto a la oferta, a las políticas monetarias, sobre todo, él ahí lo que va a marcar es el peso que va a tener este grado de dependencia muchos de los países, digamos, pequeños o débiles en relación a los países reactivos o los países más grandes, ¿sí? La mayoría de los países pequeños, va a decir, como es Cuba, y van a atravesar procesos directamente de deflación monetaria, no van a tener mucha capacidad o posibilidades de reaccionar frente a este problema. En cambio, los grandes países, y acá pone varios ejemplos, van a tratar de solucionar este problema de escasez de la oferta monetaria, de divisas, de moneda circulando, con algunas estrategias. Por ejemplo, en el caso de Argentina, él va a nombrar la creación de la caja de conversión. Justamente la función que tenía esta caja de conversión era emitir bonos respaldados, obviamente, ¿no?, por la moneda, respaldado, digamos, por el oro y divisas que estaban, obviamente, en el banco. En el caso de Colombia, en vez de que esta
esta emisión de papel respaldada por las divisas, en Colombia, en vez de que la haga la caja de conversión como lo hacen en la Argentina, en Colombia lo va a hacer el Banco Central, pero tiene más o menos la misma función, ¿sí? Emitir papeles, bonos, en cada país tiene un nombre distinto, para poder seguir realizando operaciones económicas, comerciales, respaldadas, obviamente, por la divisa de cada uno de estos países. En el caso de Brasil, él pone otro ejemplo. Brasil, ¿qué va a hacer frente a la escasez de divisas en la economía nacional? Restringir por decreto los retiros de los depósitos bancarios en octubre de 1930. ¿Sí? Estos son ejemplos de políticas monetarias que pueden llevar a cabo los países reactivos, ¿sí? Como dijimos, o restringieron el retiro de los depósitos en el caso de Brasil, o utilizan el Banco Central o alguna nueva institución económica para emitir los bonos. Frente a estas políticas hay otra, él va a nombrar, que es el intento de emitir monedas de plata para solucionar este problema de la escasez monetaria. Y acá pone el ejemplo que yo decía al principio, un ejemplo, acá muestra básicamente cómo dos países, México y Cuba, intentaron resolver esta situación emitiendo monedas de plata, pero muestra cómo la dependencia y la vulnerabilidad económica de Cuba y su, obviamente, vinculación al dólar y a la economía norteamericana, generó que esta estrategia rápidamente fuera dejada de lado, ¿sí? Entonces ahí él muestra esto, ¿no? Muchos países recurrieron a la emisión de monedas de plata, pensando en Cuba y México, pero justamente la dependencia de Cuba imposibilitó esta estrategia. En 1932 y 1933 en Cuba hay una gran revolución política, se derroca al dictador general Machado y surge un gobierno de coalición progresista que intenta justamente llevar a cabo este sistema monetario nuevo, moneda de plata, independiente del dólar. Bueno, una vez que el gobierno decretó esto, los bancos extranjeros amenazaron con sacar sus dólares y llevar a cabo una fuga de capitales, por lo cual el gobierno se frenó y eliminó, digamos, esta política. En México, contrariamente, va a decir Díaz Alejandro, desde 1932 se adoptaron estas medidas de emitir monedas de plata, tenían que ver con resolver la cuestión de la escasez circulante, pero también tenían la emisión de pesos y de monedas de plata, tenían la estrategia de aumentar o expandir el gasto público para llevar a cabo ciertas políticas públicas específicas, obra pública, construcción de viviendas, ¿sí? Entonces él muestra cómo esta política de emisión de monedas de plata en México no solamente se extendió, sino que fortaleció al Banco Central mexicano por sobre los bancos comerciales privados, ya que en México resultó positivamente, no solo resolviendo, como decíamos, la cuestión de la escasez monetaria, sino también resolviendo cuestiones básicas de financiar, ¿no? Proyectos públicos de vivienda, obras públicas, industria, agricultura. Y ahí el autor engarza, digamos, engancha con la otra política, que es la política fiscal. En México, entonces, la emisión de monedas de plata no solamente resolvió, como decíamos, la cuestión monetaria, sino que también permitió la expansión del gasto público. Y acá viene la otra idea de Díaz Alejandro, que muchos de los países reactivos, o sea, la gran mayoría de los grandes países latinoamericanos, cuando hablamos de los grandes, pensando en Argentina, Brasil, Colombia, México, todos inician a partir del 30 un proceso de expansión del gasto público, ¿sí? Inclusive él muestra el ejemplo del gobierno de Justo en Argentina, de Uriburu. Él marca esta idea de los gobiernos aumentaron el gasto público aún a expensas de las críticas
de los tecnócratas de sus gobiernos, y pone el caso de Federico Pinedo y Prebisch, que fueron sumamente críticos, estaban en desacuerdo con los grandes déficits públicos del 30 y del 31. A pesar de la propia crítica de los tecnócratas, va a decir Díaz Alejandro, la mayoría de los países grandes, Argentina, Brasil, Colombia, México, todas van a expandir su gasto público, pero básicamente, como decíamos, orientados a obras estratégicas, obras públicas, vivienda, y después al desarrollo productivo. La gran parte de esa expansión del gasto público está pensada en función de, como decíamos, esa nueva estrategia económica que es la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Sí? Y junto con el aumento del gasto público viene otra política fiscal, que es la diversificación impositiva, la ampliación de la base fiscal. Podríamos decir, dice Díaz Alejandro, que en países como Brasil, Argentina también inclusive, y Colombia, por lo menos hasta el 30, los impuestos eran básicamente aduaneros, ¿sí? Así que a partir de esta coyuntura es donde comienzan los impuestos a la riqueza, a ciertos bienes de consumo, a la gasolina, ¿sí? Esa, junto con la política de expansión del gasto público, entonces viene esta otra política que es la diversificación de la base impositiva, ¿sí? Pero como decía Díaz Alejandro, muy orientada y centrada, ¿no? Dirigida, mejor dicho, esta expansión del gasto público y esta diversificación de la base fiscal, muy orientada a este cambio de desarrollo económico y de régimen de acumulación que viven los países latinoamericanos, que es reorientar sus recursos al desarrollo industrial. Eso lo va a marcar continuamente, porque está muy vinculado con su otra idea, ¿sí? Que es que todas estas políticas, como decíamos al principio, son reacciones frente a una coyuntura crítica que se da por el proteccionismo y el nacionalismo de los países centrales. Entonces, como reacción, los países latinoamericanos tienen que romper la ortodoxia, implementar estas políticas y reorientar su desarrollo económico a la actividad industrial vinculada al mercado interno, ¿no? Todo esto, como decíamos al principio, como dice el autor, fueron las circunstancias las que empujaron a esta experimentación económica, no una cuestión ideológica. Eso es muy fuerte. Él todo esto lo está analizando en términos de reacciones o implementación de políticas públicas y políticas económicas por parte de las autoridades para enfrentar o surfear la crisis, por decirlo de alguna forma. Pero él no está pensando todavía como quizás ustedes si leen Cardoso y Faleto o otros autores sí lo ven, no lo está pensando con una nueva forma de política, con un nuevo contexto que es la irrupción de las masas a los escenarios políticos. O sea, en los 30 lo piensa como una experimentación económica por el peso de las circunstancias, ¿sí? No está pensando en populismo ni nada por el estilo, ¿sí? Porque justamente la gran hipótesis de él es que las economías latinoamericanas se desempeñaron bien durante el 30 porque justamente todas estas políticas fueron básicamente estrategias para enfrentarse a la coyuntura, a la situación crítica que abrió el crack financiero del 29. Justamente el gran problema de América Latina, para Díaz Alejandro, va a ser cuando esas políticas económicas dejen de tener un fundamento coyuntural o circunstancial de las circunstancias y pasen a ser ya fundamentos de un giro político, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El gran problema para Díaz Alejandro, las economías latinoamericanas, fue cuando los estados optaron por las experiencias populistas, ¿sí? Entonces, gasto público en expansión, base impositiva que se diversifica, como decíamos, estas son todas las reacciones de los países
grandes, de los países que tienen instituciones y cierta autonomía política como para poder llevarla a cabo. Los países pasivos no pudieron llevar a cabo estas medidas y, como decíamos, quedaban atados, limitados digamos, al dólar norteamericano y obviamente a las intervenciones norteamericanas en sus economías, ¿no? Pensando básicamente en Centroamérica y en el Caribe. Hasta acá, Díaz Alejandro analiza lo que él considera políticas económicas. A partir de la diapositiva 10, nosotros tenemos lo que él llama otras políticas. ¿Qué es lo que él llama otras políticas? Justamente políticas públicas, medidas del gobierno y de los estados para, por ejemplo, controlar otros problemas, como pueden ser las demandas salariales y los conflictos sociales que se pueden generar a partir de esta situación crítica que se abrió a partir del 29. Entonces, en estas otras políticas él va a analizar distintas experiencias de los estados latinoamericanos orientados a controlar, como decíamos, básicamente los problemas laborales y sociales. Un ejemplo que él va a dar acerca de cómo un estado implementa políticas para controlar la escalada salarial, las posibles subidas, ¿no? O elevaciones de los salarios. Bueno, el ejemplo que él pone es un ejemplo que es bastante controversial, que es el ejemplo de Guatemala. En la década del 30, la mayoría de los países centroamericanos caen bajo dictaduras. En Guatemala gobierna el general Ubico. Ubico implementa en 1934 toda una serie de leyes laborales. Díaz Alejandro las denomina como prácticas laborales draconianas. ¿Qué quiere decir esto de prácticas laborales draconianas? Ubico hace por decreto, digamos, bueno, hace una ley, pero digamos es prácticamente una obligación que todas las comunidades indígenas campesinas de Guatemala tenían que todos los meses elegir, digamos, disponer al Estado una serie de trabajadores que iban a ser volcados a la construcción de caminos y obras públicas y también volcados al trabajo en los campos de forma semiforzada, sin retribución salarial. Entonces, para Díaz Alejandro, una de las políticas económicas que se implementa en Guatemala y que evita, obviamente, la escalada salarial y los problemas laborales es la implementación del trabajo semiforzado que Ubico realiza sobre las comunidades campesinas indígenas. Otro ejemplo, va a decir él, donde ahí el salario es más flexible o se logra ayornar y acomodar a las tendencias económicas, es en Argentina. En Argentina no hubo grandes problemas o pujas salariales porque se acomodaban las variables económicas. Se interrumpieron los ciclos migratorios del exterior a Argentina, se reemplazaron por migraciones rurales internas, los precios de la canasta básica no se dispararon, se mantuvieron, entonces todo eso permitió contener, ¿sí?, la situación salarial. Otros ejemplos, por ejemplo, como Colombia, México y Brasil, tienen que ver con que los propios estados implementan legislaciones o políticas públicas tendientes a organizar sindicatos, ¿sí?, que, como dice Díaz Alejandro, sindicatos que estaban más preocupados por mantener, obviamente, los nexos con el Estado que por representar muchas veces los reclamos salariales de sus bases. Entonces, Colombia, México y Brasil, estas legislaciones que fomentaban la sindicalización obrera, tuvieron más como dicen, un fundamento de controlar la fuerza de trabajo más que representar, ¿no?, los reclamos salariales o los aumentos salariales que podían exigir los trabajadores. Y después también hay otro tipo de políticas, como las que se van a llevar a cabo en México,
básicamente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que lo vamos a ver la clase que viene, son una serie de reformas que también generaron un mejor acceso a la tierra para los campesinos, mejores condiciones para los sectores populares. ¿Cuáles son los ejemplos que él pone? Bueno, con Lázaro Cárdenas se lleva adelante la reforma agraria en México, se nacionalizan sectores estratégicos de la economía como el petróleo y los ferrocarriles, y además de estas políticas, tanto México como otros países como Argentina, Brasil, van a expandir y a desarrollar instituciones públicas orientadas a otorgar créditos a mediano y a largo plazo, tanto para empresas como, ¿no?, para pequeñas y medianas empresas como para los ciudadanos. Entonces hay un montón de políticas públicas, va a decir Alejandro, que están orientadas, ¿sí?, a calmar o a controlar esta situación social y salarial. Y también junto con estas nuevas instituciones que se crean para dar crédito a mediano y a largo plazo, también, va a decir Díaz Alejandro, se manifiesta un interés creciente del Estado, ¿sí?, la participación, o por lo menos en la actuación del Estado, en las actividades económicas, ¿sí?, no solo en las actividades orientadas al desarrollo industrial. No, él también va a haber un marcado interés del Estado en intervenir en las actividades de propiedad extranjera, ejemplo, las nacionalizaciones hechas en el populismo, y también en el control del procesamiento y en la comercialización de las exportaciones. Un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Bueno, Vargas creando el Departamento Nacional del Café para que sea el Estado quien controle el precio de la exportación, ¿no?, pueda salvar o comprar las cosechas en momentos de crisis, ¿sí? Entonces, esa también es otra de las políticas que él marca. Hay una creciente participación del Estado, ¿sí?, también en estas actividades económicas, no solo las industriales, sino también las que están orientadas a la exportación. Eso serían entonces las otras políticas. Hasta acá hemos llegado a lo que sería casi la mitad o más del ensayo de Díaz Alejandro, donde, como dijimos, él analiza las distintas políticas económicas y estas otras políticas que son políticas públicas en torno de cuestiones sociales y laborales. Luego viene la última parte del trabajo, donde él analiza la actuación, ¿sí?, la actuación de los distintos sectores. Algo que tenemos que marcar con respecto a la actuación de los sectores a partir de los 30 es que hay una marcada diferencia, ¿sí?, mientras que se estancan, se debilitan las actividades vinculadas a la exportación, avanzan, se potencian las actividades vinculadas al mercado interno. Una vez que dice esto, va a analizar la actuación macroeconómica, ¿sí? Ustedes la tienen en la diapositiva 11. La actuación macroeconómica, él cómo la observa, la piensa, bueno, básicamente comparando las tasas de Producto Bruto Interno entre 1929 y 1939, de las economías, de las grandes economías latinoamericanas, Argentina, Brasil, Colombia y México, en relación con las tasas de crecimiento de Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? Comparando entonces las tasas del PBI de México, Colombia, Brasil y Argentina en relación a las de Canadá y Estados Unidos, él dice que las cuentas nacionales de estos 4 grandes países latinoamericanos fueron más elevadas que las de Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? Como dijimos, comparando básicamente las cuentas del PBI. La otra actuación que él analiza es la actuación sectorial, ¿sí? Cómo se comportaron los sectores industriales, los sectores volcados a las economías de exportación. Bueno, obviamente lo que va a marcar es que en esta fase que se da durante los años 30, lo que vamos a poder observar en la mayoría de estas grandes economías es el crecimiento de las manufacturas industriales, ¿sí?
En gran parte, este crecimiento de la manufactura, se hizo en gran medida por el famoso modelo de sustitución de importaciones, por el ISI. ¿Sí? Entonces, las manufacturas crecieron en los países reactivos con una rapidez mayor que el PBI, es decir, hay un gran crecimiento de las manufacturas en estos 4 grandes países, Colombia, Argentina, Brasil y México. Y también va a notar que hay como decíamos, una actuación desigual. Mientras que crecen las actividades industriales, se contraen, ¿sí?, o disminuyen las actividades ligadas a la exportación. ¿Cuáles son esas actividades manufactureras o los sectores industriales que van a tener mayor crecimiento? Textiles, refinación de petróleo. Nombro algunos, ¿no? Ustedes en el texto tienen muchos ejemplos. Productos farmacéuticos, procesamiento de alimentos, cemento, productos químicos, ¿sí? Estos son los sectores que más crecen. Ahora, el crecimiento anterior al 29, va a decir Díaz Alejandro, y la capacidad de capital social fijo instalado previamente, el hecho de que muchos de los países ya durante la década del 20 comienzan a transitar incipientes procesos de desarrollo industrial, por lo cual obviamente tienen una mano de obra entrenada o adiestrada, todos estos elementos, que existiera ya capital instalado, que existiera una emergente industria, ¿no?, que venía naciendo y consolidándose desde el 20, con una clase obrera adiestrada, todas estas tendencias posibilitaron que estos países grandes como México, Brasil, Colombia y Argentina, que ya previamente habían tenido un incipiente desarrollo industrial, eso posibilitó que estos países rápidamente en el 30, frente a la coyuntura crítica, pudieran volcar todos sus recursos para potenciar ese desarrollo industrial. Esto es muy importante porque no es que la industria aparece de forma mágica en el 30, en América Latina. No, no es así. Lo que está diciendo Díaz Alejandro, y en esto comparten muchos autores, más allá de que inclusive autores que son diametralmente opuestos a Díaz Alejandro, porque quizás tienen enfoques marxistas o enfoques de la teoría de la dependencia, en eso todos coinciden, ¿sí? La industria no fue un proceso mágico que crece de forma abrupta e inesperada en el 30. No, el ISI es un proceso que se da en los países que tenían una capacidad previamente instalada y que entonces pueden rápidamente en el 30, por el peso de las circunstancias, reorientar sus divisas y sus recursos a potenciar ese desarrollo que ya se venía gestando desde tiempo atrás. ¿Sí? Esto es importante, lo remarca Díaz Alejandro. No solamente los países que previamente tenían, como decíamos, capital instalado, un mínimo desarrollo industrial y una clase obrera entrenada, sino también países que esa capacidad instalada, esa capacidad industrial, no estaba centrada en las actividades de exportación. ¿Sí? O sea, lo que dice es, no solamente tenías que tener previamente un desarrollo industrial, sino que además ese desarrollo previo, ese desarrollo industrial previo, tenía que tener cierta independencia o autonomía de las actividades exportadoras, ¿sí? Porque eso fue lo que le permitió a estas economías latinoamericanas a partir del 30 volcarse a la producción para el mercado interno, ¿sí? Esa capacidad previa y también que esas ramas industriales previamente desarrolladas no estaban insertas, ¿sí?, o entroncadas en la actividad agroexportadora, sino que ya desde la década del 20 habían iniciado caminos, ¿sí?, de mayor independencia, por decirlo de alguna forma, porque estas eran como las variables o las condiciones, mejor dicho, fundamentales para que las economías latinoamericanas rápidamente pudieran reorientar su modelo de desarrollo, ¿sí? Tener una estructura previa que se fue gestando desde el 20 y que esa estructura productiva empiece rápidamente a abandonar
la dinámica exportadora y reorientarse hacia el desarrollo industrial. Eso es prioritario. Él lo marca mucho. ¿Por qué? La parte que él va a analizar este desarrollo industrial, él lo compara mucho diciendo, bueno, si tenemos que comparar la producción o analizar el desarrollo industrial comparando o viendo cómo se comportan las importaciones, hay algo que a él le marca o lo llama la atención, le marca una situación problemática o digamos, le llama, como decimos, la atención en su análisis, el hecho de que durante toda esta etapa no aumentan considerablemente las importaciones de maquinarias, de insumos para el desarrollo industrial, ¿sí? Entonces, eso es lo que a él le lleva a marcar esta cuestión, ¿sí? El desarrollo industrial, el ISI, es una estrategia que tejen estas autoridades latinoamericanas, estas élites latinoamericanas, como dice él, para justamente generar un modelo de desarrollo que aplaque o contenga los efectos de la crisis. Entonces, este ISI se hizo aprovechando lo que ya tenían, aprovechando la capacidad, ¿no?, de capital ya instalado, aprovechando la mano de obra ya entrenada, ¿sí?, y no generando un gran gasto de importación de maquinarias e insumos. Es una industrialización que se hace con lo que se tiene, evitando, ¿sí?, la pérdida de divisas, compras de insumos tecnológicos y de un montón digamos, de nuevas tecnologías, ¿sí?, que podrían haber sido aplicadas a este desarrollo. En esta etapa eso no se hace. Por eso para él, dice, la industrialización de los 30 fue muy intensiva en mano de obra, involucró a pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, que justamente es un modelo industrial que tiene que, como decíamos, reorientarse o desarrollarse utilizando, ¿sí?, los insumos y la capacidad de capital previamente instalada. Entonces, como dice él, se hace con un uso intensivo de la mano de obra, se extiende sobre pequeñas y medianas empresas, y estas nuevas actividades de sustitución de importaciones en la mayoría de los países latinoamericanos se concentran en las grandes ciudades. Bueno, Ciudad de México, San Pablo, ¿sí? Esto es muy, muy importante para él. Y la otra cuestión, es importante, que yo dije algo al principio, es que para él, obviamente, no se puede desconocer que el ISI, la industrialización sustitutiva, fue el motor del crecimiento en los años 30. ¿Sí? Esto nadie lo discute. Lo que él marca es que este crecimiento durante los 30 en manos del ISI no se dio exclusivamente en las manufacturas. Él también marca un proceso de sustitución de importaciones agrícolas que se realiza a expensas del comercio intralatinoamericano. ¿Qué significa esto? Para darles un ejemplo. Por ejemplo, en los 30, Honduras se va a volcar fuertemente a la producción de bananas también, a los enclaves bananeros. Eso va a implicar que Honduras ya no importe bananas de El Salvador, de Costa Rica o de otro país centroamericano. ¿Se entiende? Lo mismo, por ejemplo, el café. Colombia y Venezuela aumentan la producción del café en esta etapa, a expensas del café brasilero que antes importaban. En ese sentido, Agustina, él dice, la sustitución de importaciones agrícolas se realiza a expensas del comercio intralatinoamericano. O sea, este ejemplo que yo daba, Honduras a partir del 30 va a producir bananas y ya no le va a comprar las bananas a Costa Rica o a, me fue el otro país, Salvador, por ejemplo. ¿Entiende? Entonces, Costa Rica va a perder mercados latinoamericanos para sus productos porque esos otros países también van a volcarse a producirlo, ¿sí? Lo mismo va a pasar como decía, con el café. Colombia y Venezuela van a potenciar y a promocionar la industria, el desarrollo del café a expensas del café que antes compraban en Brasil. Entonces, la sustitución de importaciones agrícolas
genera un cambio en el comercio intra-latinoamericano, ¿sí? Para él eso es un proceso importante, ¿sí? Porque no solamente, como decíamos, los países están produciendo bienes industriales que antes le compraban a Europa, sino que también muchos países latinoamericanos producen bienes agrícolas que antes le compraban a otros países vecinos de América Latina. Entonces, como dice él, se reconfigura el mercado también intralatinoamericano, ¿sí? Bueno, y él también habla que la sustitución de importaciones también se extiende a los servicios, y da como muchos ejemplos. Por ejemplo, el turismo. Las clases altas latinoamericanas, bueno, en el 30 ya dejan de veranear o de pasar sus vacaciones de invierno en destinos europeos y optan, ¿no?, por destinos en sus propios países. Entonces eso también va a generar un desarrollo de industria turística o de consumos suntuarios, ¿no?, de bienes de lujo en los propios países latinoamericanos para reemplazar ese consumo de las élites que antes se hacía hacia los países centrales, ¿sí? Entonces, él marca como distintas tendencias de este ISI, pero siempre marcando, obviamente, que la rama principal de esa industrialización sustitutiva, o por lo menos la rama de mayor crecimiento hubo en esta etapa, es la de manufacturas, ¿sí? Bueno, yo me había, en el PowerPoint me olvidé la última actuación, pasé de esta diapositiva a las conclusiones. Una vez que analiza la actuación sectorial, el último apartado de Díaz Alejandro es nuevamente la actuación del bienestar, que es justamente cómo los estados latinoamericanos implementan políticas públicas orientada justamente a desarrollar cierto bienestar en los sectores populares, ¿sí? Entonces acá nuevamente nombra algunos países, como México, llevan a cabo una reforma agraria, con lo cual implica una mejor situación del campesinado, porque obviamente genera el acceso a la tierra, y el acceso a la tierra obviamente genera una agricultura de subsistencia o comercial para estos campesinos. Otros países como Cuba y Colombia no llevan a cabo reformas agrarias, pero se dan repartos de tierras a agricultores pobres. Vuelve a nombrar las políticas laborales de Ubico en Guatemala. Después también muestra cómo en los países más urbanizados también se dan ciertas políticas que, más que ciertas políticas, él dice, en los países más urbanizados, en estos años no hubo un fenómeno importante o significativo de desempleo, porque las variables actuaron de forma flexible, ¿sí? Acá, por ejemplo, pone el famoso ejemplo que veíamos nosotros en Cuba en la década del 30 con el tema del trabajo. Dice, por ejemplo, en Cuba los gobiernos llevaron a cabo, ¿se acuerdan las leyes de el 50% de trabajadores nativos? Y muchos migrantes tuvieron que volverse a sus países. Entonces, esas políticas o esas variables flexibles, como el hecho de que los salarios no se disparen o que no se disparen los productos de la canasta básica, generó para él, en la combinación de políticas públicas y de las variables del mercado, generó en las zonas más urbanizadas cierto bienestar en la cuestión laboral, o cierto bienestar entre los sectores trabajadores. Junto con esto también, como dijimos, aumenta la expansión del gasto público, entonces se dan ciertas políticas de distribución del ingreso, ¿sí? Que obviamente para él son elementos centrales a la hora de pensar estas políticas de bienestar, ¿no? Que tienen que ver no solamente con cuestiones salariales, sino, como decíamos, obras públicas, planes de vivienda, un montón de cuestiones que para él forman parte de esta situación que él describe. Muchos países latinoamericanos en la década del 30 no tuvieron situaciones de desempleo profundas, no tuvieron tampoco grandes situaciones de convulsión
por reclamos laborales, porque o se contuvieron con algunas de estas políticas de bienestar o también se pudieron contener por el juego de esas variables económicas, o se flexibilizaron esas variables frente a esta situación crítica, ¿sí? Bueno, una vez que él presenta este análisis de políticas y después de actuaciones, o sea, primero las políticas económicas, esas otras políticas y después cómo actuaron los distintos sectores y cómo actuó el Estado frente a las políticas de bienestar, va a realizar su conclusión, su interpretación final, ¿sí? Que bueno, es la evolución de las economías latinoamericanas en los años 30, ¿sí? La evolución de las economías latinoamericanas en los años 30, en función de muchas de las políticas que implementan, tasas de cambio, políticas monetarias, los controles de importaciones, todas esas políticas que fuimos denominando, bueno, todas esas políticas fueron respuestas a los desequilibrios que se generaron en el comercio exterior, ¿sí? Por el proteccionismo y por el giro nacionalista de las economías centrales. Esa es una idea principal para Díaz Alejandro, ¿sí? La evolución, cómo evolucionó la economía latinoamericana en los 30 con todas esas políticas que nosotros enumeramos, fueron respuestas, ¿sí?, a los incentivos o a las circunstancias que se crearon por los desequilibrios de la balanza de pagos, por el empeoramiento de los términos de intercambio y por la caída de ingreso de capitales extranjeros, ¿sí? Eso para él es sumamente importante, ¿sí? La forma en que evolucionan las economías latinoamericanas en el 30 son respuestas a estos tres grandes problemas que genera la situación económica mundial. Es, como dijimos, la balanza de pagos deficitaria o el desequilibrio de la balanza de pagos, el empeoramiento de los términos de intercambio y la caída del ingreso, ¿sí?, de capitales extranjeros a América Latina. Frente a estas tendencias, frente a esta situación, es que los países grandes reaccionan, los países reactivos pueden reaccionar implementando políticas económicas. Y acá viene la otra cuestión. Los países que pudieron devaluar su tasa de cambio avanzaron hacia un nuevo patrón de acumulación con mayor rapidez que los países que mantuvieron sus tasas de cambio fijo o devaluaron poco, ¿sí? Repito, los países que pudieron devaluar su tasa de cambio avanzaron, ¿sí?, hacia un nuevo patrón de acumulación con mayor rapidez que los países que mantuvieron sus tasas fijas. La devaluación ayudó también a mantener la liquidez interna, a mantener la capacidad, ¿no?, de circulante, la disponibilidad de dinero en las economías internas. Acá viene ya su última conclusión, que es lo que recorre todo el hilo argumentativo que recorre todo el texto, que es la crisis del centro, pensando en Europa y Estados Unidos, la crisis del centro indujo a la experimentación con políticas económicas en la periferia, ¿sí? La crisis del centro es la que induce a la experimentación con políticas económicas en la periferia. Fue el derrumbe de los mercados financieros internacionales, ¿sí?, lo que movilizó en los países latinoamericanos las políticas o los programas, ¿no?, de crear nuevas instituciones financieras y nuevas instituciones económicas internas, crear instituciones para promover el ahorro interno y crear las políticas necesarias para generar el giro a la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿sí? Todas esas políticas
que fuimos nombrando, nuevas instituciones financieras, nuevas instituciones orientadas al crédito, todas las políticas fueron respuestas al derrumbe de los mercados internacionales, ¿sí? Fueron, como dijimos, resultado o efecto de la crisis que se da en el centro de la economía, en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? No sé si queda claro, si hay alguna pregunta. Acá algo me han dicho, Alejandro, dijiste algo de lo que hablamos de Brasil en el Estado Novo. No sé si te referías capaz que a lo del departamento del café y no sé, leyendo ahora acá las preguntas del chat, no sé si hay alguna. Sí, eso es con respecto a esto que vos decías, de que el crecimiento en breve periodo de tiempo de la producción de los países no viene de la nada, digamos. Era lo que vos habías dicho, que el Estado Novo es como un intento de reformar la historia, un momento en que cambia todo revolucionariamente, digamos. Y no, había capacidad instalada para dar apoyo a esa mayor demanda. Exacto. Esa idea, ustedes, en lo que es materia de historia económica o historia de las industrias o historia de la economía latinoamericana post-30, la van a encontrar en distintas interpretaciones, ¿sí? O sea, la mayoría de los autores van a ver que los países que exitosamente a partir del 30 pueden potenciar sus modelos de ISI, sus modelos de industrialización, tienen que ver con un montón de experiencias previas adquiridas, ¿sí? No sé, los historiadores chilenos muestran cómo en Chile, por el tema de que la minería implicaba mucha inversión tecnológica, ya tenés toda una clase empresarial con una idea de ahorro, de innovación, de incorporar nuevas técnicas, que eso, digamos, potenció mucho más el desarrollo industrial chileno. Cada país va a analizar los que estudian, no sé, la industria en la Argentina, te marcan los antecedentes con la diversificación de actividades de exportación como el frigorífico, o sea, los que trabajan en industrialización en Colombia, lo mismo, van a mostrar cómo los primeros intentos de darle valor agregado a las exportaciones ya generan una experiencia empresarial y de trabajo que después empuja exitosamente el giro que se tiene que dar en el 30. Eso es como un sentido, digamos, como una idea ya con mucho consenso y muy instalada en el mundo académico. O sea, esta idea, no aparece nada mágicamente a partir del 30. ¿Sí? Los países que en el 30 tienen un mejor desenvolvimiento son los países que ya inclusive internamente cada uno en sus países desde mediados de la década del 10 o del 20 ya las élites atraviesan debates sobre los desarrollos económicos o sobre el tema de diversificar las actividades exportadoras. Y bueno, eso después se potencia porque lo que sí no se puede negar es que a partir del 30 el Estado va a tener un rol más activo y el Estado va a crear instituciones específicas para encauzar esos desarrollos económicos. Pero previamente está todo ese contexto de la década del 10 y del 20, es muy importante para estos desarrollos. Acá Marcos me dice, ¿cómo vivía la población general latinoamericana durante esa década? Esos datos no contrastan con lo que se conoce como la década infame en Argentina. Y sí, Marcos, o sea, yo te digo lo que dice Díaz Alejandro, o sea, ni siquiera poner como ejemplo Argentina, si querés poner algo todavía más crítico, podés poner toda la situación de, no sé, de los países centroamericanos o de los países como Colombia en la década del 30 y si vos vas a indicadores sociales, seguramente vas a tener, no sé, poblaciones mayoritariamente campesinas, analfabetas, sin acceso a servicios, estructuras agrarias terriblemente desiguales, con trabajo forzado o no remunerado en un montón de actividades. Obviamente Díaz Alejandro tiene ese enfoque
no digo, no es liberal, es un enfoque clásico de la economía que analiza la dinámica económica en función de ciertas variables, el Producto Bruto Interno, o sea, si vos te pones a analizar y los salarios, y sí, él lo que no está diciendo que eran buenos salarios lo de la década del 30, está diciendo que no hubo demandas salariales altas o no hubo grandes conflictos en función de la demanda salarial porque o los estados intervinieron de alguna forma o las variables se flexibilizaron. Pero bueno, si vos vas a una historia social y política, vas a encontrar obviamente que lo que dice Díaz Alejandro es letra muerta, porque, qué sé yo, en los 30 se conforman los primeros sindicatos en los enclaves de frutas tropicales en Colombia, Costa Rica. Si vos, en vez de leer a Díaz Alejandro, querés leer una historia social y política de América Latina, te vas a encontrar con que, nada, los indicadores son totalmente distintos. O sea, todo Centroamérica está sumergida en dictadura, se dan las peores matanzas de indígenas porque se dan rebeliones indígenas en el 30, y yo te digo, en Colombia, Costa Rica, Venezuela, tenés rebeliones y revueltas en los enclaves de frutas tropicales de capitales norteamericanos, en Brasil tenés toda una serie, a partir del 33, 34, 35, toda una serie de insurrecciones y de revueltas urbanas importantísimas, pero bueno, es el gran problema que tenemos en las ciencias sociales, ¿no? Que tenemos pocos cientistas sociales haciendo economía, tenemos economistas escribiendo sobre economía sin una mirada social, ¿no? Pero ahí también hay un error nuestro, porque nosotros tampoco hacemos buenos estudios sobre economía, así que ahí sí es... no te dije lo que Díaz Alejandro, o sea, fíjate el ejemplo que da Díaz Alejandro para hablar de que se controlan los salarios. Da como ejemplo digamos, la puesta en práctica en Guatemala del trabajo forzado. O sea, te pone como ejemplo de una política para mantener los salarios, una política de un dictador que impone el trabajo forzado a las comunidades indígenas. Sí, no, en ese sentido, si vos ves otros indicadores, obviamente no coinciden con la mirada de Díaz Alejandro. Tal vez había cierto desarrollo económico, pero que no se reflejó en la calidad de vida de la población. Claro, o sea, obviamente se da el desarrollo, o mejor dicho, no solamente ese desarrollo económico no se refleja en la calidad de vida de la población, sino que no se refleja en un mapa regional integrado. Ese es el otro gran problema que van a tener los SISI, los desarrollos industriales sustitutivos, que se desarrollan y se potencian en las principales ciudades. ¿Sí? No por nada, la mayoría de los países latinoamericanos, a partir de la década del 40, fines del 30 al 40, sobre todo lo que es América del Sur, es el boom de los procesos de migraciones internas, ¿no? En Brasil todo el norte se traslada a San Pablo, en Colombia lo mismo, o sea, no solamente es un desarrollo económico desigual en términos sociales, sino también en términos regionales. Sí, sí. Exacto, el contexto de época es muy distinto al actual y la realidad que Díaz Alejandro lo que está evaluando son los indicadores económicos y la puesta en práctica de nuevas instituciones y de políticas novedosas por parte de los estados latinoamericanos en el 30. No está evaluando, no sé, los niveles de vida. Díaz Alejandro, por ejemplo, te dice la canasta básica, pero no te pone lo que, digamos, el valor de una canasta básica obrera en el 30 y lo que valía un sueldo. Eso vos lo ves en enfoques de historia laboral, pero que tienen una matriz social. Entonces, cuando vos vas a los salarios de la época, y capaz que, no sé, los salarios eran jornales de centavos por día o $1 por día, y cuando vos sumás la canasta básica, el alquiler, un montón de cuestiones, cualquier trabajador en un ámbito urbano tenía un gasto de 50 pesos mensuales
y cuando vos ves el precio de los jornales, no sé, los trabajadores ganaban 2 pesos por día, o 1 peso por día, entonces ahí es donde entendés que ese desarrollo industrial del que te hablan durante la década del 30 es verdad, pero también en esos desarrollos industriales está, por ejemplo, invisibilizado el hecho de que toda la familia obrera trabajara. ¿Sí? Esas grandes industrias que están hablando, que empiezan a crecer, alimentos, por ejemplo, toda la industria de alimentos que empieza a crecer en la década del 30, y el trabajo industrial más sofisticado lo hacían los hombres, pero empaquetar las galletitas, empaquetar los alimentos, ponerle la etiquetita, lo hacían niños y mujeres por centavos. Entonces, toda esa problemática social no se lee o no se muestra si no tenés un historiador o un sociólogo o un politólogo que tenga esa mirada amplia, ¿no? de lo que es un concepto de desarrollo económico. Si vos te quedás atado a las variables, y bueno, escribís como Díaz Alejandro, ¿no? Pero sí, obviamente es un contexto social. Este año por el tema de que es breve el cuatrimestre no podemos ver Centroamérica, pero la bibliografía de Centroamérica que nosotros trabajamos te muestra esto. O sea, en la década del 30 vos tenés un montón de indicadores que son terribles en términos de explotación laboral, en términos de acceso a recursos básicos de las poblaciones. La mayoría de las comunidades indígenas están volcadas a la agricultura de subsistencia, al margen totalmente de la dinámica económica exportadora. Y lo mismo con los desarrollos industriales que se dan en las grandes ciudades, en San Pablo, en México. Todo ese desarrollo, ese boom industrial, como dice Díaz Alejandro, se hizo con un uso intensivo de la mano de obra, y ese uso intensivo de la mano de obra no solamente fue una mano de obra masculina adulta, sino también femenina, infantil. Así que, sí, eso es. Todo depende de cómo se mire, ¿no? Así que, sí, en ese sentido, hay un montón de críticas o de experiencias totalmente conflictivas desde el punto de vista social y laboral. Díaz Alejandro no quiere ver porque él tiene otro enfoque. Sí. No le pidamos a Díaz Alejandro lo que no quiere ver, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Bárbaro. Bueno, sí, feliz día. Coman locro. Y bueno, cualquier pregunta de los parciales, yo estoy trabajando en casa, de estar escribiendo, así que mi día de la independencia es laboral, voy a estar atenta. Y bueno, tienen tiempo de entregarlo hasta mañana, cualquier cosa me avisan, no hay problema, me avisan. Y la clase que viene nos encontraríamos entonces con populismo, ¿sí? El texto de Collier y Collier para México y Boris Fausto para ver el Estado getulista, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar acá aguantando la clase, y cualquier cosa me avisan, no hay ningún problema, y nos vemos si no el jueves que viene, ¿sí? Bueno, feliz día de la independencia.